Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy atentos a esto de la agricultura ecológica y sobre todo a lo que tienen que decirnos los alimentos para la agricultura ecológica. Hemos asistido también esta tarde a una clase magistral de Marisol respecto al suelo. Hemos visto un proyecto ilusionante, ¿no? En la exposición anterior. Yo creo que esto lo que nos abre las puertas es a lo que está pasando, a los movimientos que tenemos, de los cuales pues, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica es también abanderada en esta serie de iniciativas y de poner en vigor pues, todas esas evidencias que tenemos hacia la agricultura ecológica. Y de eso pues, les voy a hablar en este ratito, pero además centrado en el tema de los alimentos. Miren, desgraciadamente estamos asistiendo a un momento donde todos queremos saber sobre los alimentos. Estamos muy preocupados. Es verdad que las crisis alimentarias que hemos tenido han sido importantes, de manera que hay una motivación de saber qué componen los alimentos, qué vida útil tienen, qué me dan beneficio. Hay muchos alimentos procesados, cada vez la alimentación está más focalizada a ese tipo de alimentos, menos a los alimentos frescos, y por lo tanto tenemos ahí una serie de incertidumbres muy grandes. Y preguntamos mucho por los alimentos, porque los alimentos están relacionados con la nutrición, alimentos, pero lo que tenemos que tener claro es que detrás de los alimentos tenemos un sistema productivo, tenemos una agricultura, una ganadería que nos está dando esos alimentos, y que si el modelo de agricultura y ganadería es bueno, los alimentos serán buenos, y si tenemos alimentos buenos, tendremos un estado de salud bueno. Si la agricultura y la ganadería es mala, tendremos unos alimentos que van a ver cómo son, y evidentemente esa condición de los alimentos vamos a tener unas repercusiones también en nuestro estado de salud. Así como a finales del siglo pasado las grandes enfermedades eran enfermedades vinculadas a los procesos infecciosos, hoy en día, y van a tener ahí un dato alarmante, hoy en día el mayor número de enfermedades están ocasionadas por el medio ambiente, por la acción ambiental sobre nuestro organismo, y lo que más impacto genera de manera ambiental es lo que hacemos 3 veces al día, al mínimo, que es comer. Por lo tanto, tenemos que tener esa atención especial hacia la alimentación, sin duda, pero conocer muy bien qué es lo que está detrás de esa alimentación, y es el sistema productivo. Y de eso pues vamos a intentar hablar en el día de hoy. Miren, voy a empezar comentándoles un dato. Es verdad que estamos ante un proceso de cambio, luego lo vamos a ver también, en el cual pues la agricultura ecológica y los alimentos ecológicos están tomando una posición, y eso parece que preocupa, de tal manera que hay muchos impactos mediáticos que intentan desvalorizar el valor de la agricultura ecológica. Empezaron comentando que si la agricultura ecológica era muy cara, los alimentos muy caros, luego podemos hablar de ello y podemos debatir, que si los alimentos ecológicos no traían mejor composición que los convencionales, que eso eran cosas de no, que teníamos evidencias que no, e incluso han llegado a decir que la agricultura ecológica no generaba mejores impactos ambientales que la convencional. Se ha llegado a decir eso. Pues miren, esto que les muestro aquí, los colores no se ven muy bien, pero el dibujo lo van a entender a la perfección. Espero no
¿Tiene? No. Sí, el punto láser es el medio. Ah, vale, perfecto. Miren, lo que ven aquí es un diagrama donde se muestran una serie de impactos que genera el modelo de agricultura convencional. Y esos impactos están divididos por una serie de lo que llamamos el diagrama de pétalos y unos colores. Estos colores hacen referencia al impacto, pues como ven, de la producción, al impacto de la composición nutricional, al impacto de la presencia o minimizar la presencia de los residuos fitosanitarios, fíjense que es muy poca. Luego aquí pues los servicios sistémicos que ocasiona la agricultura convencional, también muy poquita, los costes totales, cómo repercuten al agricultor, la rentabilidad, y luego pues aquí una serie de indicadores de acción sobre el suelo. Si se dan cuenta, el modelo de flor que genera es un modelo desequilibrado. Aquí hay unos pétalos que sobresalen mucho, que evidentemente están relacionados con la producción, la nutrición, pero luego hay otros, pues el que se generen pocos impactos está muy bajito. Miren lo que pasa con el modelo ecológico. El modelo ecológico da lugar a lo que desde el punto de vista científico se denomina un modelo sostenible, porque cada pétalo está en equilibrio con el siguiente, tantos los de carácter medioambiental como los de carácter económico, los de carácter social y evidentemente los de carácter nutricional y de menor impacto con el medio. Por lo tanto, estas medidas así de mediáticas que nos salen en determinados sitios, televisiones, periódicos, la agricultura ecológica no es mejor, pues no es cierto. El modelo de agricultura ecológica, como ven, es un modelo de agricultura totalmente sostenible. ¿Y qué ha pasado con este modelo? Bueno, pues este modelo es el modelo dominante, actualmente es el modelo que utiliza un alto número de insumos externos en forma de fertilizantes químicos de síntesis, productos fitosanitarios, semillas muy mejoradas genéticamente, no significa que modificadas, que también en los cultivos que están autorizados, un alto consumo de agua, pues efectivamente todo eso es lo que da lugar a eso que ven ahí, en ese diagrama. De manera que desde el punto de vista medioambiental hay que hacer el cambio. Estamos hablando de beneficios de la producción ecológica. Desde el punto de vista ambiental hay que hacer el cambio, porque estamos en un proceso difícil de cambio climático. Saben que el cambio climático, menos en la agenda del señor Trump, está en todas las agendas políticas, en todas. De tal manera que actuar desde el punto de vista ambiental para mitigar esos efectos, pues es una obligación y una corresponsabilidad social. Pero luego también tenemos otra serie de repercusiones que están relacionadas con la dieta, con el tipo de alimentación que seguimos. Y el tipo de alimentación no ha sido fijo y estable durante toda la historia de la humanidad. Evidentemente, si nos remontamos muy atrás, ni de lejos. Pero es que si nos remontamos a 70 años atrás, les voy a dar un dato. Si yo le hubiese dicho a mi abuelita, abuelita, hazme espaguetis o pizza, mi abuelita me hubiese dicho, niña, ¿eso qué es? Seguramente. ¿Por qué? Porque en su dieta jamás estuvo ese tipo de alimentación. Jamás. Y bien que no lo estuviera. Ahora, las lentejas, los pucheros, eso estaba presente, porque era lo que se comía. Y evidentemente formaba parte de la dieta y de la gastronomía y la cultura que
teníamos en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que las transiciones alimentarias, es decir, esos cambios en los hábitos alimentarios muy influenciados por la globalización del momento, son una realidad. Hoy en día podemos hablar de pizza, miren, en cualquier punto del planeta, que se sabe lo que es. ¿Habrá una cosa más grande? Y en cambio hablar de un cocido o de un puchero cuesta de entender en determinadas sociedades. Pues eso es lo que ocurre. Esas transiciones alimentarias que tenemos ese impacto. Asistimos también a un nuevo cambio. Y ese nuevo cambio está relacionado con lo que les decía anteriormente, esas motivaciones que como consumidores tenemos de que está pasando algo con la alimentación, que está repercutiendo en nuestra salud y que por lo tanto hay que virar hacia otro lado. De hecho, este año pasado, el 2016, miren, España, el primer país productor en número de superficie de agricultura ecológica a nivel europeo, y estábamos a la cola del consumo, pues en el 2016 hemos dado también el cambio. Estamos ya entre los 10 primeros países de consumo ecológico. Eso significa que estamos ante un nuevo proceso transitorio hacia la alimentación, seguramente motivado por todas las consecuencias ya vividas, y por muchas alertas, ¿no? Las enfermedades del siglo XXI, como les decía, están relacionadas con nuestra ingesta. Pero miren, datos. ¿Qué es lo que pasa con nuestra alimentación? Por un lado, como van a ver luego, tenemos una entrada de impactos, de sustancias químicas que jamás han estado en nuestra alimentación y que, claro, cuando nuestro organismo las recibe, ¿esto qué es? No tenemos mecanismos para degradarlos. Nosotros históricamente, quiero decir, la humanidad históricamente ha convivido con las vitaminas, con los hidratos de carbono, con las proteínas, con sustancias que han estado intrínsecamente relacionadas con los alimentos y entonces sabe cuáles son los mecanismos para degradarlas, para que cada nutriente tenga una función. Pero cuando le llega una sustancia química de síntesis, el organismo dice, ¿esto qué es? El organismo no tiene mecanismos para degradarlo, porque jamás ha convivido ni con un lindano, ni con un... No, eso son sustancias añadidas y que no están en nuestra cadena y por lo tanto no tenemos mecanismos de degradación. ¿Y qué ocurre? Que se acumulan, cuando se acumulan, tienen determinadas acciones y ahí es donde aparece el efecto enfermedad. De manera que con los alimentos nos han pasado esas dos cosas. Una, la entrada de sustancias químicas que jamás han estado en nuestra cadena trófica y por lo tanto generan la enfermedad. Y segundo, que los alimentos han dejado de perder valor nutritivo. Miren, esta tabla es una tabla donde aparecen una serie de alimentos de origen vegetal como el brócoli, guisantes, patata, zanahoria, espinaca, manzana, plátano y fresa, y a continuación aparecen una serie de nutrientes, sobre todo de carácter vitamínico y mineral, muy presentes en esos alimentos, como puede ser el contenido en calcio, magnesio, el ácido fólico, que es la vitamina B9, la vitamina B6, la vitamina C, una serie de nutrientes. A continuación lo que aparecen son las concentraciones que de esos nutrientes los alimentos presentaban en 1985, 1996 y en el 2002. ¿Qué es lo que aparece en las dos últimas columnas? Lo que aparece es la pérdida del valor nutricional, porque en todos los casos son datos negativos. Pérdida del valor nutricional en función del periodo de tiempo contrastado. Miren, todos son datos alarmantes, evidentemente, pero si cogemos las manzanas en promedio, en esta
veintena de años han podido perder un 70% de vitamina C. Claro, ¿qué estamos comiendo? Esa es muchas de las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Qué estamos comiendo? Si lo que comemos ya no sabe, si ya no nos nutre, pues ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuáles son las causas que están originando esta pérdida del valor nutricional? Principalmente 4 causas. La primera, la pérdida de la fertilidad biológica de los suelos. Antes nos lo explicaba muy bien Marisol. Los suelos tienen que estar vivos. Cuando los suelos dejan de estar vivos, ya el alimento, lo que se genera dentro de la agricultura, pierde el valor. A mí me gusta decir, no tenemos alimentos de calidad si no tenemos suelos de calidad, que es pues el sustento que realmente genera ese alimento. La segunda causa son las sustituciones de las variedades tradicionales por variedades comerciales, variedades híbridas, que han sido optimizadas bajo unas condiciones de insumos muy altas, nitrógeno, fósforo, potasio, agua, productos fitosanitarios, y que cuando las apartamos de ese ambiente de confort, pues la semilla va mal y por lo tanto deja de acumular lo que tiene que acumular. La tercera razón está en las recolecciones prematuras y las maduraciones en cámara. Si pensamos, por ejemplo, en una manzana, si este es el momento óptimo de recolección y aquí es donde tenemos el óptimo del equilibrio entre ácidos, azúcares, la máxima concentración de vitaminas, y en lugar de recolectar aquí, recolectamos aquí y lo llevamos a cámara, pues miren, todo este periodo de tiempo donde la manzana no está en el árbol es un periodo de tiempo donde se dejan de absorber los minerales, se dejan de sintetizar las vitaminas. En las cámaras podemos tener algunos cambios de ácidos, azúcares, pero evidentemente lo que no se saca en la mata o en el árbol no lo vamos a sacar en la cámara. Y la cuarta razón está relacionada con las largas distancias que tienen que recorrer los alimentos, desde origen a destino, que ahí los alimentos sobre todo lo que pierden es ese valor en sustancias de carácter antioxidante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para recuperar el valor nutricional de los alimentos? Podemos actuar sobre la fertilidad biológica de los suelos, podemos actuar sobre la biodiversidad cultivada, esa biodiversidad de las variedades locales, podemos trabajar sobre el respeto de los ciclos biológicos y el consumo de proximidad, que es la cuarta razón. Fíjense, 4 pilares donde se ampara la agricultura ecológica. 4 pilares. Por lo tanto, la agricultura ecológica va a ser una herramienta potente para recuperar esa vitalidad nutricional que presentan los alimentos. ¿Y cómo sabemos que se pierde esa vitalidad nutricional? Pues miren, datos alarmantes. 400.000 muertes al año por comer mal. Estos son los datos que tenemos. Ya el problema no llega a ser el hambre en el mundo, que lo sigue siendo, pero esto es lo que más preocupado tiene ahora mismo a los organismos mundiales de salud. 400.000 muertes en todo el planeta, en todo el mundo, por comer mal, no por desnutrición, sino por malnutrición. Problemas que diabetes, bueno, ya saben, no vamos a entretenernos en esto porque el mensaje tiene que ser positivo, Y también porque tenemos esa entrada de sustancias químicas que les decía antes que nos ocasionan tremendos problemas. Miren, este es un ensayo que se hizo en Dinamarca con una familia en el cual pues la familia realizaba una determinada ingesta de alimentos convencionales, y a los miembros de la familia
se les hizo un análisis de sustancias en sangre y en orina. Las sustancias en sangre son pues más lentas a que cambien y evolucionen, pero las sustancias en orina se pueden detectar muy fácilmente. Pues a los 3 niños de la casa, la familia está configurada por 5 miembros, los padres y 3 niños. A los 3 niños de la familia se les hizo el análisis previo y luego el ensayo consistía en eliminar todos los alimentos que estaban en la despensa y en la nevera, todos los alimentos de origen convencional, y cambiarlos por alimentos ecológicos. No se cambió el modelo de dieta, es decir, si estaban acostumbrados a la ingesta de pasta, pues se cambiaba por la pasta ecológica. Si estaban acostumbrados a la ensalada, se cambiaba por la lechuga, el tomate ecológico. El cambio en la procedencia de los alimentos. Miren, este es el resultado para el niño más pequeñito de la familia. Este era el nivel de 4 sustancias procedentes de fitosanitarios, es decir, productos biocidas que matan la vida. Esa es la traducción literal de biocida. Y esta era la presencia que el niño pequeño presentaba de los 4, encantador el niño pequeño. Pues transcurridos los 15 días después del ensayo, miren, el niño está limpio, en orina. Luego en sangre les digo que la cosa es más lenta, pero en orina el niño está limpio. Esta es la niña mediana. Aquí aparecen esas 4 sustancias fitosanitarias y, si se dan cuenta, aquí hay una pequeña concentración que es la sustancia más alta que la niña presenta. Seguramente eso está relacionado con un alimento que a la niña le gusta mucho y que a lo mejor ha pecado un poquito, porque le gusta y lo come y no, a lo mejor no está ahí. También es verdad que es el mayor y aparece. Y eso también ocurre con la niña más grande. Aquí este es el perfil de las sustancias que presenta. Aquí hay con una alta carga que sigue apareciendo, pero que seguramente eso está relacionado con un alimento que ella come mucho, que le gusta mucho, y que también es verdad que a medida que se incrementa la edad, las niñas están pues con mayor grado de libertad. En cambio, el niño más pequeñito se acoge al criterio de te tienes que comer esto, y ellas pues pueden, insisto, pecar un poquito más por fuera. Pero lo importante no es que aparezca este pico, sino lo importante es la eliminación significativa de esas sustancias en el organismo. Por lo tanto, ese cambio en el modelo de dieta nos lleva evidentemente a un estado de salud mucho más alto. Como les decía antes, esa transición de la alimentación convencional a la alimentación ecológica tiene que ser importante por 2 cuestiones. Uno, por lo que los alimentos ecológicos nos aportan de más, que nos aportan, y por lo que no nos aportan, por lo que nos aportan de menos. ¿Qué nos aportan de menos? Ya que ha salido antes. Esos residuos, esas sustancias químicas de síntesis, esos residuos de antibióticos en los alimentos de origen ganadero, esos aditivos alimentarios en los alimentos procesados, todo eso está aquí. ¿Y qué es lo que nos aportan de más? Nos aportan de más esos nutrientes que veíamos antes, de los cuales todavía no he hablado, nos aportan de más estas sustancias de carácter antioxidante que hoy en día están posicionadas como los elementos estrellas en la alimentación, y esto es lo que tenemos con esa ingesta de los alimentos ecológicos. Por lo tanto, unos alimentos ecológicos que no van a tener esa presencia de sustancias tóxicas y que tienen un valor en la composición nutricional que nos pueden aportar a nuestro organismo y, por lo tanto, a nuestra funcionalidad.
Vamos a empezar con algunos de los datos, porque esta era la parte de introducción y lo que me quiero basar ahora son en nuestros resultados de los trabajos de investigación que llevamos a cabo, que los tenemos todos publicados, que están todos disponibles y que forman parte pues, de ese compendio de evidencias que les decía al inicio de la presentación. Estos resultados que les voy a mostrar ahora hacen referencia al contenido en vitamina C. Esta vitamina C que en las manzanas pues, habíamos perdido en un 70%. Bueno, pues miren, en este caso lo que ven aquí es una colección de zumos de naranja que van desde las variedades más amarillitas, las navelinas, hasta las naranjas sanguinas. Yo no sé si ustedes alguna vez llegaron a probar las naranjas sanguinas. Seguro que los más mayores sí, porque ahora cuesta tanto encontrar una naranja sanguina. Yo era la que bebía de pequeña, era la que llegaba a la casa y era la que se tomaba. Y ahora cuesta tantísimo de encontrar. El tema del color es tremendamente importante, muy importante, porque eso está relacionado con una serie de sustancias, sobre todo de carácter antioxidante, que están presentes en los alimentos. Y aquí pues aparece un vínculo del color que es importante. Bueno, vamos a los datos. Cuando nosotros trabajamos en condiciones de campo. ¿Qué significa esto? Tenemos los cultivos en ecológico, los cultivos en convencional, intentamos que las distancias sean lo más próximas posible, con toda la dificultad que eso entraña, para que el tipo de similares, para tenerlo todo más o menos en las mismas condiciones. Los frutos se recolectan siempre en la misma fecha, los llevamos al laboratorio y ya a partir de ahí empezamos los procesos. Y cuando analizamos, pues miren, en 100 gramos de zumo procedente de los frutos ecológicos encontramos unos 45 miligramos en vitamina C. ¿Qué encontramos en 100 gramos del zumo procedente de los frutos convencionales? Encontramos unos 37 miligramos de vitamina C. Diferencias estadísticamente significativas. En promedio, entre un 10 y un 20% más de vitamina C en función de la campaña y en función también de la variedad. Muy importante la variedad, como les decía antes. Eso, trasladado ya a nuestra ingesta, ¿qué significa? Pues significa lo siguiente. La dosis diaria recomendada de vitamina C, es decir, la cantidad que tenemos que tomar cada uno de nosotros para que no tener problemas con nuestra funcionalidad, son de 60 miligramos, aunque la Organización Mundial de la Salud lo ha cambiado a 80, pero todavía no entró en vigor. Hoy por hoy, 60 miligramos. Eso significa que si nosotros tomamos 100 gramos del zumo ecológico, 100 gramos de ese zumo ecológico viene a ser un vasito así, y tenemos 45. Para llegar a 60 tenemos que incrementar unos 15 gramos más. El vasito pasaría a un volumen así. ¿Qué ocurre con el convencional? En el convencional, lo mismo, 100 gramos del zumo viene a ser así y tenemos unos 36, 37. Para llegar a 60 tenemos que casi doblar la cantidad del zumo. Doblar la cantidad del zumo significa doblar la cantidad de naranjas, significa también que en los efectos medioambientales tendremos el doble de impacto y una cosa para el consumidor, el doble del precio también. Claro, alguien puede decir, ay, es que yo no sé que mi vitamina tiene o que mis naranjas tienen 35, entonces yo lo como. Puede ser que no lo sepamos, efectivamente, porque esos son parámetros internos que aparecen en los frutos frescos. En los frutos elaborados por lo menos tenemos una referencia de contenidos mínimo, lo mínimo que marca la legislación, pero en los alimentos frescos es posible que no lo sepamos, pero quien sí lo va a saber es nuestro estado de salud. Porque si no tomamos
las cantidades en vitamina C necesarias al día, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de defensas, vamos a tener problemas con mayor índice de constipados, vamos a tener, allá donde esté relacionada la vitamina C, vamos a tener los problemas de salud correlacionados. Cambiamos de alimento. Cuando nos vamos a vitamina C, siempre pensamos en frutos cítricos, pero ¿saben ustedes que el pimiento casi multiplica por 4 los niveles en vitamina C? Casi los multiplica por 4. Y una cosa importante, aquí en esta fotografía ven pimientos en estado en verde, amarillitos, rojos. El pimiento es una hortaliza que la consumimos tanto en su estado inmaduro, cuando están en verdes, como en su estado maduro, amarillos, rojos, dependiendo de la variedad. Claro, cuanto más óptimo estemos en el momento de maduración, mayor concentración de los nutrientes. ¿Eso qué significa? Significa que un pimiento verde, evidentemente, ha acumulado vitamina C, pero se queda todavía muy bajo a los niveles que alcanza en su estado maduro. ¿Y qué pasa cuando comparamos ecológico y convencional? Bueno, pues aquí vuelve a aparecer lo mismo que veíamos antes, niveles en ecológico, en convencional, niveles en ecológico, y ahí vemos las diferencias que vuelven a estar alrededor del 20% más en vitamina C en los pimientos de producción ecológica. Volvemos a tener datos en la misma línea. Cuando hablamos de elementos minerales, pues ya vamos a cambiar de alimento, y aquí nos vamos a las semillas, en concreto a las leguminosas, que todas las semillas son realmente elementos de acumulación de proteína, de hidratos de carbono y también de elementos minerales, pero en concreto las leguminosas son buenas acumuladoras de hierro. La frase de que come lentejas porque tiene mucho hierro, esa la han oído, la han oído y seguramente la habrán dicho, porque yo la he dicho también. Bueno, pues eso le ocurre a las semillas de judía, de la lenteja. Pues cuando analizamos aquí, nos centramos en las vitaminas, pues poco. ¿Por qué? Porque no son alimentos que acumulen vitamina. Aquí nos fijamos en las proteínas, nos fijamos en los hidratos de carbono, nos fijamos en los minerales y en concreto pues en ese hierro. Y analizamos el contenido en hierro y vemos cómo pues aquí la diferencia está en un 7% más, pero diferencias estadísticas también a favor de la presencia de ese elemento mineral en las judías de procedencia ecológica. ¿Por qué aparece más hierro? Evidentemente porque está mejor disponible para la planta, porque a lo mejor hemos analizado los suelos y encontramos que incluso en los suelos convencionales los niveles del hierro han podido estar más altos, pero son elementos minerales que están fijados en el suelo, no están disponibles para la planta. Para que estén disponibles para la planta se necesita esa actividad biológica que comentaba Marisol y que va a ser que ese elemento sea absorbible y que luego se acumule donde se tiene que acumular, en los elementos que van a formar parte de nuestra alimentación. Cambiamos de tercio también y aquí les voy a hablar de la cebolla y les voy a hablar de un elemento mineral un poco más complicado, el selenio. Miren, hay una serie de elementos minerales que cumplen una actividad esencial en nuestro organismo, porque forman parte de pequeños cofactores enzimáticos que si no los tenemos, las enzimas no nos van a funcionar y si no nos funcionan las enzimas vamos a tener problemas graves, muy graves. De manera que hay algunos elementos, bueno, el hierro lo necesitamos en grandes cantidades por ser ese elemento de la sangre, pero luego hay otros elementos en cantidades pequeñitas como son el zinc, el selenio, el cobre. Tenemos
que tomar pequeñas cantidades de esos elementos para no tener problemas en nuestro estado de salud. Tanto es así que hoy en día pues, se comercializan muchos complementos que los presentan. ¿Eso es necesario? Ya les digo que no. Lo que es necesario es tomar alimentos donde ese complemento esté en las concentraciones que necesitamos. Miren, en el caso de la cebolla es un buen bioacumulador de este elemento, el selenio. Elemento antioxidante por excelencia también. ¿En qué concentraciones? 8,97 microgramos. Concentraciones pequeñísimas, pero las que necesita nuestro organismo. Aquí no estamos hablando de me voy a meter un lingote de selenio, no. Concentraciones pequeñitas, pero que cumplen la funcionalidad que tenemos. ¿Qué ocurre cuando comparamos ecológico y convencional? Pues que las diferencias se nos van al 35%. Claro, las concentraciones son muchísimo más pequeñitas, mayores diferencias, y de ahí los porcentajes más magnificados. ¿Ahí qué es lo que pasa? Pues volvemos al suelo, suelos bien equilibrados que tienen disponible ese elemento, porque aunque la cebolla sea un buen bioacumulador de selenio, si el selenio no está en el suelo o no está disponible para la planta, pues no lo va a absorber, ¿eh? Y ahí llegamos a esas diferencias. Pasamos a la zanahoria, y en la zanahoria medimos elementos minerales mucho más en mayor concentración, como es el fósforo y el potasio, que cumplen también funciones esenciales en nuestro organismo. Cuando comparamos ecológico y convencional, en el caso del fósforo encontramos un 45% más disponible para la planta y suelos más vivos y por lo tanto se absorben más. Y en el caso del potasio, un 65% más de potasio en la zanahoria de producción ecológica. Cuando hablamos de zanahoria, siempre nos vamos a pensar en el color naranja. Eso no significa que haya sido la única zanahoria que hemos tenido. De hecho, las zanahorias iniciales, las que formaban parte de nuestra ingesta inicial, eran de color morado. Seguro que algunos de ustedes también las recuerdan, ¿no? La zanahoria morada. Les comentaba antes que el color es tremendamente importante. Los colores anaranjados hacen referencia a la presencia de sustancias carotenoicas que son sustancias antioxidantes que además cumplen funciones también muy vitales en nuestro organismo, y los colores morados son principalmente o están principalmente relacionados con sustancias antociánicas que también tienen carácter antioxidante y que eso, nos movemos por los colores. A mí me gusta decir una frase, y es que nos tenemos que comer el arco iris al día. Piensen en el arco iris, piensen en los colores verdes, sustancias clorofílicas, los anaranjados con los carotenoides, los morados con los antocianos. Comamos no el arco iris al día, y eso nos hará mucho más fuertes en nuestro estado de salud. Bueno, pues con la zanahoria morada, lo que estuvimos analizando es el contenido en sustancias antioxidantes. Y lo ven aquí, sustancias antioxidantes polifenólicas. Pues cuando comparamos, y aquí les estoy hablando en el mismo modelo productivo ecológico y ecológico, pero la zanahoria, la naranja, la que conocemos, pues eso, la que está omnipresente en todos los mercados, frente a esta zanahoria original, esa zanahoria morada. Fíjense que las concentraciones a favor del contenido antioxidante para la zanahoria morada es de un 43% más. Cuando hablamos de carotenoides, como les decía, pensamos en esa zanahoria, pero hay que pensar también en la estrella de los carotenoides, que es el tomate. Aquí les muestro una gráfica donde aparece el contenido en licopeno. Miren, el licopeno es uno de los carotenoides específicos del tomate que se ha relacionado con la disminución de el cáncer de próstata. Por lo tanto, estamos hablando de sustancias que ya están probadas
en la salud y que tienen ahí sus efectos. Aquí encontramos en el caso del licopeno diferencias del 6%, pero les tengo que decir que el licopeno es una sustancia que está presente en el alimento en fresco, que es el tomate, pero resulta que cuando ese tomate se procesa es de los pocos elementos que ingerimos, de los pocos nutrientes que ingerimos, que se potencia con el calor. De manera que cuando con ese tomate hacemos una salsa de tomate o un procesado o incluso el ketchup, pues se incrementa el nivel en licopeno. De hecho, lo tenemos también medido en una transformación y las diferencias eran más altas, pero aquí les mostraba en el alimento en fresco. Y cuando analizamos el contenido antioxidante total, en promedio encontramos ese 22% más de sustancias de carácter antioxidante en los tomates de producción ecológica. Antioxidantes que están también muy presentes en otra hortaliza de las importantes para nuestra ingesta, que es la berenjena. La berenjena es una de las hortalizas que consumimos en su estado inmaduro. Si estuviera madura, eso estaría totalmente lignificado, y que además es otra de las que, aparte del color, hay otro carácter que nos manifiestan también la presencia de esas sustancias antioxidantes. Y es esto que ven aquí. Cuando hacemos un corte en la berenjena, algo que también puede pasar en las manzanas, pueden pasar en muchos alimentos, que aparecen pardeamientos, este pardeamiento, este ennegrecimiento que sufre la pulpa, pues cuanto más ennegrecimiento, cuanto más pardeamiento ocurra en el alimento, tiene que ser un indicativo de que más sustancias polifenólicas tenemos. Por lo tanto, beneficio también para nuestra salud. Antes, ay, que eso parece que si se pone negro no es bueno, y se sometían a agua con sal para que se eliminaran. Nada, nada. Eso, prácticas que no se deben de hacer, porque si lo hacemos, esas sustancias van a salir al agua porque son altamente solubles en agua y las vamos a perder. Les decía antes, los colores morados, un buen indicativo de sustancias de carácter antioxidante. La presencia de este pardeamiento enzimático, otro buen indicativo de la presencia de estas sustancias antioxidantes. Y el tercer indicativo, el sabor. Los sabores amargos que también nos den a conocer la presencia de esas sustancias altamente beneficiosas para nuestra salud. Les voy a poner un ejemplo. Si consumimos una lechuga, de esta lechuga tipo iceberg, mucha agua, tiene mucha agua, pero poca chicha, incluso el sabor, pero es que no sabe. Y si comparamos esa lechuga, como por ejemplo con una lechuga tipo rizada, ¿cuál tiene más sabor? Sabor amargo, evidentemente la rizada. La concentración en sustancias polifenólicas es significativamente también más alta en esa lechuga que en la lechuga tipo iceberg. Así que cuando tomen algún alimento y les sepa amargo, acuérdense enseguida del arraigón. ¡Ay, esto dijo que era muy bueno! Y ahí, no lo rechacemos porque va a ser como una de las seguridades más de tipo alimentario que tenemos. Bueno, pues en el caso de la berenjena también estuvimos trabajando con ella desde el punto de vista de contenidos, proteínas, minerales y sustancias polifenólicas, que además todavía seguimos trabajando mucho con la berenjena. Bueno, pues aquí ven cómo las de producción ecológica y también en comparación con algunas variedades tradicionales, pues presentaban mayor contenido de estas sustancias. Ahí lo ven registrado. Seguimos con las sustancias antioxidantes. El color, y aquí lo vemos en los frutos rojos, en la fresa y aquí en la mora.
un 28% más de sustancias antioxidantes totales y un 42% más en la mora de producción ecológica. Eso es mucho, fíjense, un 42% más. Por lo tanto, la ingesta de esas sustancias, la repercusión que puede tener en nuestro organismo. ¿Y qué pasa cuando esos frutos o esos frutos rojos los procesamos? Porque en el procesado de alimentos es verdad que perdemos muchos nutrientes, pero hay algunos que se quedan. Por ejemplo, las sustancias polifenólicas, si no se someten al agua, como la berenjena en el agua sal, si se someten al calor, esas se mantienen. Al agua sí que hay que huir de ellas, porque son muy solubles en agua, pero la temperatura las mantiene. De tal manera que cuando cogemos esas frutas rojas y las procesamos y hacemos la mermelada, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí ven, en el caso de la fresa, en el caso de la frambuesa, que no aparecía antes en la fruta fresca, pero que también lo tenemos analizado, y aquí está en la mermelada, aparece un 65% más en la de producción ecológica de la mermelada de fresa y un 48% más en la de frambuesa. ¿Por qué? Porque viene la fruta. La fruta tiene más y además en este caso, donde hemos trabajado con frutas para el comercio, la cantidad de fruta que se utiliza para la elaboración de las ecológicas es también mucho más alta que las que se utilizan para la producción convencional, donde pues nos vamos a los mínimos y luego con las gelatinas y el agua y los azúcares llegamos a un producto comercial. Y para finalizar, les quiero mostrar un parámetro que tiene un comportamiento inverso al que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que desde el punto de vista vitamínico, desde el punto de vista mineral y desde el punto de vista de sustancias de carácter antioxidante, tenemos mayor concentración en los alimentos de producción ecológica. Esto también lo hemos obtenido en alimentos cárnicos, por ejemplo, tienen mayor contenido en proteínas. Y luego algo tremendamente interesante, el tema de la grasa. La grasa en los alimentos ecológicos es más baja, pero además es de mayor calidad, porque el perfil de ácidos grasos que presenta es mucho más saludable. Menor concentración en ácidos grasos saturados y mayor concentración en grasas mono y poliinsaturadas. Ese es el perfil que nos han dado los alimentos de origen cárnico. Y vamos con el contenido en humedad. Miren, aquí tenemos el nivel en agua, en este caso en lechugas, que presentan 100 gramos de lechuga ecológica frente a los 100 gramos de lechuga convencional. Este perfil que ven aquí de mayor contenido en agua para los alimentos de producción convencional lo hemos obtenido en todas las matrices analizadas, en el pimiento, en la cebolla, en la berenjena, en las coles, en todos los alimentos que hemos analizado, que se han sometido al estudio comparativo, este es el perfil que tenemos. A veces la pregunta es, ¿pero es porque se riega más? ¿Se riega más aquí y por lo tanto tenemos más agua? Podría ser, pero no es el caso. No es el caso del uso del agua porque, como les decía al inicio, nuestros trabajos son todos trabajos de campo y entonces intentamos que las dosis de riego sean las mismas y trabajamos más o menos en las mismas condiciones. El tema fundamental aquí está en la fertilización nitrogenada. De manera que cuando en el modelo convencional se fertiliza con sales nítricas, principalmente los nitratos potásicos, pues esos nitratos, moléculas altamente solubles en agua, cuando están en el suelo y la planta los tiene que absorber, los absorbe con la bomba de agua. Nitrato agua, nitrato agua. Finalmente, ¿qué ocurre? Un mayor contenido en nitratos, que eso pues tenemos para otra sesión, y este mayor contenido en agua. Ese mayor contenido en agua, ¿qué lectura tiene? Principalmente 4 lecturas. La primera, el valor nutricional, porque si esto es el 100% del alimento y esto es agua o esto es agua,
la diferencia es materia seca. Y en la materia seca es donde tenemos los hidratos de carbono, las proteínas, los minerales, los nutrientes. Agua es agua. La segunda lectura está relacionada con el precio. ¿A qué precio estamos pagando ese tomate con mayor contenido en agua? Pues la diferencia en agua, esta diferencia en agua, en este caso la pagamos a precio de lechuga. Si fueran tomates, a precio de tomates. Si fueran pimientos, a precio de pimientos. El envase precioso, pero con mayor contenido en agua, que lo pagamos a precio de tomate, a precio de lechuga, a precio del envase que lleve. La tercera lectura está relacionada con el sabor. ¿Cuántas veces me han comido un tomate y es que el tomate no sabe? Es que este tomate no sabe. Pues a veces está muy relacionado con el tema del agua. ¿Por qué? Porque respecto al sabor, ahí hay dos cuestiones tremendamente importantes. Una, las sustancias implícitas en cada alimento que son responsables del sabor y por lo tanto que van a hacer que el tomate sepa tomate, que el pimiento sepa pimiento y que la berenjena sepa berenjena. Y eso son sustancias intrínsecas marcadas genéticamente dentro de cada especie. Y luego tenemos el efecto de la dilución. Si yo hago un café y con la misma cantidad de extracto le pongo más agua o menos agua, en el café más concentrado voy a apreciar más las sustancias responsables del sabor. De manera que si nosotros tenemos una lechuga con mayor contenido en agua, las sustancias responsables del sabor de la lechuga van a quedar más diluidas y por lo tanto vamos a perceptar peor esas sustancias. No sabe la lechuga, ya no sabe, el tomate ya no sabe, pues esa es otra razón. Y la cuarta lectura está relacionada con la conservación, con esa vitalidad también que comentaba Marisol en su clase magistral. Esa vitalidad que realmente, si un alimento tiene un alto contenido en agua, es un alimento muy susceptible a la pudrición. Los microorganismos buscan la vía del agua para generar su crecimiento, de manera que un alimento con alto contenido en agua va a ser mucho más susceptible a pudrirse antes que un alimento con bajo contenido en agua. Pensemos en las lentejas, en los garbanzos. ¿Cuánto tiempo los podemos guardar? ¿Meses? ¿Un año? Pensemos en una lechuga o un tomate. ¿Cuánto tiempo los podemos conservar en el domicilio? Días, una semana, y ya se nos va a echar a perder. Pero si además ocurre esta diferencia, vamos a observarlo con mayor significación. Y eso es lo que les voy a mostrar en estas diapositivas de aquí. Miren, en estos ensayos que realizamos con los frutos cítricos, la verdad es que los trillamos mucho. Y uno de los estudios que realizamos también lo hemos hecho con manzanas, lo hemos hecho con las lechugas. Tenemos otra serie de alimentos que también le hemos hecho el mismo trillaje, pero es que esto es muy significativo. Cogimos una colección de los frutos cítricos que habíamos estado analizando, de los cuales también tenemos analizado el contenido en agua de la corteza, tenemos analizado el contenido en aceites esenciales que tenían en esas cortezas, es decir, tenemos también el bagaje en composición. Y a un grupo de las naranjas de producción ecológica los llevamos a una observación, a los de convencional los llevamos también a observación, a ver lo que pasaba semana tras semana. Y las fotografiamos y luego hicimos esta superposición, que no es nada más de ver en las 15 semanas que duró el ensayo de conservación la visualidad que teníamos de esa fruta. Miren, esta es la semana número 1, esta es la 2, esta es la 3, fíjense cómo la convencional está perdiendo ya parámetros de, de vitalidad, esta es la 6, 7, aparecen ya algunas necrosis, está totalmente fresca, aparecen también algunos hongos que los totalmente tipificados y también publicados. Esta que viene ahora es la semana 13,
donde aparecen las primeras necrosis para el ecológico, 14 y 15. Impresionante. A mí me gusta decir que lo que le pasa a esta naranja nos puede pasar a nosotros. Si nuestra alimentación es así, vamos a tener también unas consecuencias, y si nuestra alimentación es así, podemos tener otras consecuencias, como ya tenemos ahí esas evidencias. Fíjense que en esta fruta, hasta la semana número 13, no aparecen necrosis, que son, pues eso, que se ha quemado y además por los polos, que es donde más intercambio tenemos entre el interior y el exterior. El centro de esta fruta, al cortarla, estaba todavía fresca. Se pueden creer que el personal del laboratorio me decía, Lola, es que ¿cómo vamos a cortar esto? Yo decía, pues tenéis razón. Es que a la semana número 4, esta fruta ya había perdido el valor de calidad comercial para estar en un lineal. Ya entraría parte de ese 1/3 de los alimentos que se tiran. ¿Saben ustedes que los datos de la FAO es que 1/3 de lo que se produce se tira? 1/3 de la alimentación mundial va a la basura. Por lo tanto, tenemos muchas evidencias para hacer que nuestro modelo de alimentación sea que tengamos repercusiones sobre nuestra salud y evidentemente que tengamos pues ese planeta que ya no nos merecemos nosotros, sino que esperemos que se lo merezcan en las mismas condiciones o mejor condiciones que nos lo hemos encontrado para nuestras generaciones futuras. Muchas gracias por su atención. Una pregunta tanto para Lola como para Ana, David o Marisol, que están también por aquí, antes no hemos tenido tiempo. Esa pregunta sobre, pues sí se puede no, el ajo. El ajo. Sí. Entonces, para mí es también una de las bases fundamentales para el organismo, tanto que es un antioxidante y es muy bueno para el corazón. Sí. Ahí se une lo siguiente. Todos estos alimentos que tienen esa alta concentración en azufre, como es la cebolla, es el ajo, pues está muy relacionado con alimentos que nos van sobre todo a cuidar desde el punto de vista de enfermedades de carácter infeccioso, porque el azufre tiene esos efectos, pero además también tienen unas repercusiones de carácter cardiovascular impresionantes y por lo tanto pues están ahí dentro de esos alimentos estrella que tienen que formar parte de nuestra alimentación sí o sí. La verdad es que tenemos un país de lujo, Creo que es el único de las verduras que es muy bueno para el corazón. Sí. Para el corazón, la cebolla es muy bueno para el organismo y para la circulación de la sangre. Desde el punto de vista cardiovascular es ahí tremendo. Sí. Hola, he citado antes el tema de lo pasado, el tema de los nitratos y sus efectos en los alimentos. ¿Podrías decir un poco más qué tipo de efectos tiene? ¡Wow! ¿Nitratos y sulfitos, me has dicho? O nitratos, punto. Vale, nitratos, punto. Bueno, los nitratos realmente es uno de los problemas que están también dentro del marco de salud pública porque hay unas consecuencias para la salud que están ahí y son evidenciables. El tema de los nitratos es que tenemos 3 entradas importantes. Uno, el agua. Aguas altamente contaminadas justo por los efectos de esos fertilizantes altamente solubles que se lixivian y pasan a contaminar nuestros acuíferos y por lo tanto pues nuestras aguas de bebida. Un dato, miren,
en la Comunidad Valenciana, una Comunidad Valenciana altamente impactada por el uso de las fertilizaciones nitrogenadas para el cultivo de los cítricos, muy intensos, muy intensos, muy intensos, pues tenemos los pozos con unas concentraciones que superan los límites de la legislación. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando nos encontramos con esos problemas, pues la deriva es la siguiente: no se puede beber agua del grifo, y salen las normativas municipales: prohibido beber agua del grifo, agua que pagamos a precio de oro, altamente contaminada, y que hay que ir a comprar pues garrafas de agua para alimentarse. Pero ya el problema no ha sido tan solo la concentración en nitratos. Últimamente, los problemas graves que tenemos con las aguas del litoral mediterráneo es la concentración en herbicidas. Lo mismo, alertas: se prohíbe el consumo de agua de Alzira, Carcaixent, tal, por alta concentración en herbicidas. Problemas graves, ¿eh? Agua. Bueno, pues vamos con los nitratos. Los tenemos en las aguas, los tenemos también en las verduras, principalmente en las verduras de hoja y en las verduras de raíz, la patata, la cebolla, la zanahoria, la remolacha. Las frutas se acumulan poco. Y esos nitratos pasan a la verdura porque el nitrógeno es uno de los elementos más importantes para la síntesis de las proteínas dentro de los alimentos. Cuando tenemos la planta equilibrada, esos nitratos siguen una ruta bioquímica que los transforma a proteína. Pero cuando tenemos algunos factores muy relacionados con el modelo productivo, donde esas rutas bioquímicas fallan, los nitratos se acumulan. Y tenemos alimentos, los alimentos convencionales tienen una muchísima mayor concentración en nitratos que los de producción ecológica. Eso también sale en todas las evidencias científicas, ¿eh? Y luego la tercera vía está en los alimentos cárnicos procesados, tipo jamón de york, las salchichas, las mortadelas, pues ahí tenemos una carga en nitratos también alta. ¿Cuáles son los efectos de los nitratos? Lo primero que tenemos 3 vías de entrada que prácticamente pueden formar parte de nuestra ingesta diaria. ¿Y los efectos en la salud? Los efectos en la salud principalmente por 2 vías. Uno, los nitratos son sustancias que por sí no son peligrosas, pero los nitritos sí. Y de nitratos a nitritos se pasa simplemente con las condiciones reductoras de nuestra boca. En la saliva de nuestra boca ya tenemos condiciones de reducción, pues ahí ya pasamos de nitratos a nitritos. Y los nitritos son peligrosos por 2 cuestiones. Una, porque son agentes reductores y cuando pasan al torrente sanguíneo limitan el transporte del oxígeno en sangre, dando lugar a una enfermedad que es la metahemoglobinosis, que es también conocida como la enfermedad de los niños azules, la enfermedad de los niños pitufos, no sé, esto la literatura los llama de muchas maneras, pero es justo la enfermedad que se ocasiona por la limitación de ese transporte del oxígeno, de los cuales los nitratos son altamente responsables. Y luego la segunda potencialidad negativa para nuestra salud está en que esos nitritos, cuando se combinan con una amina, da lugar a un potente cancerígeno que son las nitrosaminas. El combinar un nitrito con una amina, pues hay muchas fórmulas en nuestra alimentación clásica. Una es pues una fuente de nitratos y otra una fuente de aminas. Voy a poner un ejemplo. Nitratos presentes, por ejemplo, en los alimentos transformados, en ese jamón de york, y las aminas secundarias en los lácteos, principalmente en el queso. ¿Qué ocurre cuando hacemos un sándwich de jamón york y queso? Y además, mira que no quería yo que salieran los nitritos, pero bueno,
Voy a dar fórmulas de tranquilidad, Evidentemente, ahí tenemos, y sobre todo cuando se calienta, cuando se calienta ya es la potencialidad mayor. Ahora, si estamos muy enganchados al jamón de York, podemos comer jamón de York por la mañana y queso por la noche. No hay ningún problema, pero el problema ocurre cuando tenemos a la par, que es cuando se produce el fenómeno de absorción, y ahí el paso, por lo tanto, a sangre, y ese es el mayor peligro. Ahora, si no podemos eliminar esos alimentos de nuestra ingesta, al conjunto, por lo menos por separado, y así nos curamos en salud. Tenemos ya ahí... No, no te veo, no sé quién levanta la mano. ¿Quién? Ah, vale. Los informes que han dicho que habéis colgado y que están accesibles, ¿para verlos o descargarlos? A ver, son artículos publicados, Mira, como están publicados, están en diferentes revistas, están en los congresos de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Prácticamente en cada uno de los resultados he puesto el lugar donde estaba publicado. Pero claro, hay mucho más detrás, el bagaje está mucho más, hay más artículos. Yo lo que os recomiendo siempre es que a través del correo electrónico o bien a través de la SEAE me podéis contactar, y lo que necesitéis de todo lo que tenga publicado, estoy encantada de cederlo y de que forme parte pues, de ese bagaje. Trabajamos para eso, para darlo a conocer, sin duda. Sí. Has hablado hace un momento de las enzimas. ¿Me puedes explicar un poco mejor, por favor? El complejo enzimático. Vale. El complejo de las enzimas. Vale, las enzimas. Las enzimas son, desde el punto de vista molecular, son unas proteínas, pero que cumplen una función específica y vital. Por ejemplo, en el caso de los nitratos, que decía antes, esos nitratos tienen que pasar a proteína, pues hay dos enzimas que son vitales. Una, la nitrato reductasa, y otra, la nitrito reductasa, y son específicas, es decir, que si no tenemos esa enzima, el proceso bioquímico no llega a término. En nuestro organismo pasa lo mismo. Si esas enzimas no se sintetizan, y en eso pues están ahí el proceso de la proteína, vamos a tener problemas donde la enzima esté vinculada. Y tenemos muchas, y además es un mundo altísimo. En el suelo pasa lo mismo. Son elementos vitales para que se produzca la vida, vitales. Y la cuestión está en que esas enzimas, muchas de ellas tienen un pequeño elemento mineral sin el cual la enzima no se puede sintetizar. Y esa es ya la magia de las magias, porque no solamente se necesitan la fuente proteica para que se sintetice la enzima, es que necesita también el elemento mineral exclusivo para que eso se genere. Y esa es, pues, nuestro organismo, al igual que el suelo y al igual que los alimentos, las necesitan la vida. La vida necesita el complejo enzimático y además cada una vinculada a una de las funciones vitales de nuestro organismo. Y por eso son pues esas moléculas vitales, de alta potencialidad. Y la última pregunta. Cuando a una persona, por ejemplo, le falta la vitamina C, en mi caso yo la vitamina C es que no hay manera de conseguirla, entonces me han dado pastillas, ¿el por qué? Si me puede responder bien, si no, Sí. La vitamina C, mi cuerpo no la produce. No, nuestro organismo no puede producirla. La vitamina C, al igual que los minerales,
están dentro de lo que llamamos los nutrientes esenciales, que significa que nosotros no tenemos capacidad de sintetizarla y lo tenemos que tomar a través de la alimentación. Ahora viene aquí la siguiente cuestión. Cada nutriente esencial tenemos unas dosis diarias recomendadas que tenemos que tomar para no caer en determinadas enfermedades. Una de ellas es la vitamina C, que decía antes que la dosis hasta ahora está en los 60 miligramos, pero yo creo que en el 18 ya la cambiarán a los 80. ¿Eso por qué ocurre? O sea, ¿quién es el que se da cuenta de que 60 no son suficientes, necesitamos ahora 80? Pues ahí tenemos que los ratios de enfermedad los tenemos como los tenemos y por eso hacen que cambien. Pero es tremendamente curioso que eso ha estado relacionado sobre todo a la pérdida de vitaminas que hemos tenido en los alimentos. De manera que cuando esa bajada que decía antes con la tabla se ha producido, pues los organismos responsables de salud se han dado cuenta de que si no están en los alimentos, pues hay que subir las dosis y si no los tenemos ahí, habrá que suplementarlo. Pero también es curioso que hay una serie de personas que esa vitamina no solamente va en relación a la persona, sino también a la edad y al momento. De manera que esa vitamina que tomamos como fuente la podemos perder fácilmente por la orina y por lo tanto necesitamos concentraciones más altas de las indicadas como referencia para que algo se quede retenido. Y eso pues está también dentro de la magia de la vida. No todos somos iguales y respondemos ante nada. Un placer. Y había por ahí. Yo quería hacer un comentario, aportas algo. Tenemos por delante graves problemas ecológicos, como pueden ser el cambio climático, el efecto invernadero, la desertificación, la destrucción de acuíferos de agua dulce, y si hay una actividad humana que está apuntando a ello, está demostrado que está relacionada con la alimentación, que es la industria explotadora de animales. Cada vez está más claro que es una actividad que supera el transporte en común en la protección del cambio climático, ¿no? Entonces, simplemente quería comentar eso, que si queremos mejorar esa situación ecológica, no solo afecta al planeta, sino que nos afecta a nuestra salud. Entonces, que tenemos un método a través de la alimentación de mejorar los ecosistemas, de impactar menos en la destrucción de masas forestales, de acuíferos, que es reduciendo al máximo el consumo de productos animales y buscando alternativas en la proteína vegetal. De hecho, cuando comentaba antes el tema de esa nueva transición alimentaria, justo está en esa línea. Nuestro modelo de ingesta de alimentos no puede seguir al ritmo que sigue ahora. Es decir, es de locos seguir produciendo maíz y soja transgénica en determinados países que tienen que transportarse a grandes distancias para cumplir con las alimentaciones ganaderas de otros países para tener proteína animal barata. Eso es inviable y es insostenible. De manera que la proteína vegetal, esta proteína vegetal que siempre ha formado parte de nuestra alimentación, esas judías, esos garbanzos, esas lentejas, y además bien combinadas con los cereales, porque en el cocido que teníamos el arroz y los garbanzos, cereal y la legumbre, proteína de alto valor biológico. Pues recuperar esa alimentación basada en la proteína de origen vegetal evidentemente repercute en ese mantenimiento del tema climático, que decíamos. Tema climático que también
he comentado que está en todas las agendas. Antes hablar de cambio climático decían, eso no existe, eso te va, locos, los ecologistas que estáis ahí. Pero es una realidad, es una realidad. Y fijaos, es que esto fue la noticia de la semana pasada, la locura de las locuras. Yo creo que fue entre 5 y 6 años, el planeta construye el mayor refugio de semillas para salvaguardarnos de los cambios del clima. Eso se construye en Noruega, donde pues esa gran construcción estaba soportada con los temas del hielo que tiene Noruega de normal. Noticia de la semana pasada. La gran construcción noruega se inunda por agua porque lo que no habían planificado era el deshielo producido por el cambio climático. Pero es de locos esta manera de actuar. Es que eso nos pasa factura. Hoy las declaraciones de Trump, que él se baja del carro de los acuerdos de París. Por lo tanto, ¿por qué? Porque entrar en eso va a repercutir negativamente a la industria americana. Conclusión, yo ya no voy a comprar, si antes no compraba, ya no voy a comprar ningún producto americano más, porque sí que hacer rico a las empresas norteamericanas va a implicar que el resto del planeta sigamos pringados. Yo no quiero eso para mis hijos, ni para mis nietos, ni para vuestros hijos, ni para vuestros nietos. No lo quiero. Por eso en el consumo también tenemos mucha parte de corresponsabilidad, mucha. Ahí. Lola, Jesús. yo desde luego felicitarte porque es un lujo que podamos disponer aquí en La Rioja de una persona que sepa tanto y nos llegue tan claro, ¿no? Que podamos entenderlo. De todas formas, también es un lujo para los socios de SEAE de tener una presidenta como tú, que la tengamos más asequible que lo que puede ser que vengas por aquí una vez a La Rioja este año y otra vez el año pasado que fuiste a Santo Domingo. Sí, señor. Entonces, posiblemente haya gente que quisiera, como se ha preguntado antes por ahí, para conocer la documentación existente en SEAE y demás, o poder ser socio. Ser socio de SEAE es, bueno, tú lo puedes explicar mejor, yo igual doy mi aportación, en SEAE estamos agricultores, consumidores, investigadores, científicos, es decir, todo el arco relacionado con todo el tema ecológico. Entonces, el que quiera se puede hacer socio, la cuota que pagamos son 40 euros, tenéis derecho a 4 revistas en las cuales Lola me había traído aquí un paquetito, tengo que decir paquetito porque con lo que estamos aquí, Lola, pues esto se ha quedado pequeño y desde luego lo que sí habían pensado es que estas revistas, pues como la mayoría son consumidores del mercado ecológico que hay aquí los sábados, pues en el mercado ecológico se repartirán las revistas que hay. No obstante, ahora esta pregunta para la presidenta de SEAE, ¿cómo se puede invitar a la gente que pueda participar? Porque, como digo, es una cuestión únicamente ecológico y desde todos los puntos de vista, tanto de productores, consumidores y de todos los investigadores y científicos. Muy bien. Bueno, pues tú lo has dicho. La Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la SEAE, es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina pues a lo que Jesús estaba comentando. Están ahí productores, estamos personas del mundo científico, están pues incluso empresas que realmente es un consorcio de personas que estamos tremendamente motivados para que esto cambie, para ejercer las presiones que se tengan que realizar en las administraciones que se tengan que realizar y para dar a conocer lo poquito que se avanza. A veces con el tema de las publicaciones,
los que trabajamos en el mundo académico y científico, oye, es que tus revistas salen en los altos impactos de ahí. Digo, y a mí eso que más me da, si una persona de a pie no lo puede leer. Primero, por la lengua, porque la lengua que tenemos que utilizar en el mundo académico, en el científico, es el inglés. Segundo, porque las publicaciones de esas revistas, vamos, ¿quién va a entrar en el Journal of America? ¿Quién va a entrar? Pero darlo a conocer a nivel de calle, pues ahí sí que estamos me imagino que por eso decía Jesús. Y es verdad que había traído unas cuantas revistas porque es también una manera de divulgar todo este conocimiento científico que está. Si en el sábado los podéis distribuir, estupendo, estupendo. Ese es el objetivo, claro que sí. Y la cuota son 40 euros, es que además es que es ridícula. Bueno, pues con esto finalizamos las jornadas. Muchas gracias a Lola, Marisol.